vamos a ir a una palabra que para mí, dentro de la transmisión, creo que es lo más importante para nuestras vidas, ¿verdad? A través de la palabra somos educados, somos guiados, somos enseñados. Y la palabra se encuentra en Lucas, capítulo 18, también lo voy a buscar, Lucas, capítulo 18, de versículo 35 en adelante. Lucas, capítulo 18, versículo 35 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamó mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un momento, hermano, que tengo aquí un problemita. Decía: Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Primero, esta palabra me gusta mucho porque Dios revela algo muy importante acá en nuestra vida. Primero, cuando Jesús se acerca, es una actitud que siempre Dios ha tenido para con nuestra vida. Nosotros no somos los primeros en acercarnos a Dios, sino que Dios es quien siempre, desde el principio, nos ha buscado y ha buscado al hombre, a la mujer, ¿verdad? Pero generalmente nunca somos nosotros los que nos acercamos a Dios. Él es el que pasa cerca nuestro, Él es el que golpea la puerta y llama y entra cuando alguien le deja entrar. Sin ese permiso Él no entra, simplemente Él se acerca. Y dice acá que, dice: y aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Jesús fue el que se acercó a esa ciudad, ¿verdad?, de Jericó. Y al acercarse Jesús, como siempre lo ha hecho en nuestras vidas, si yo estoy acá, si yo puedo estar en sus caminos, si yo puedo oír su palabra, no fue porque yo le busqué a Él primero, sino que Él me buscó a mí. Y se acercó Jesús a esa ciudad, también se acerca a los países, a las naciones. Dios busca a las familias de la tierra, ¿verdad? Y dice: un ciego estaba sentado. Un ciego, ¿verdad? Una persona privada de ver lo que sucedía a su alrededor, de ver las cosas materiales que estaban cerca de él. Y en lo espiritual significa, ¿verdad?, una persona incapacitada, que no es capaz de percibir, de comprender o de darse cuenta de las cosas que suceden en su vida. Ciego, ¿verdad?, limitado en todo sentido. Y más encima esta persona, este hombre ciego, por causa de su limitación, por causa de su realidad, de no poder ver, de no poder percibir las cosas, tanto espiritual, si lo llevamos a lo espiritual, a lo mental, a lo moral, como físico, no era capaz de percibir. ¿Y por qué les digo tanto espiritual? Porque es una persona que su discapacidad también la afectó espiritualmente. Al seguir leyendo dice que esta realidad, esta incapacidad le llevó a él a mendigar. Lo podemos ver en la Biblia, dice: y aconteció acercándose Jesús
a Jericó, un ciego estaba sentado. Cuando vemos la actitud de él sentado, podemos ver que hay una actitud de reposo, ¿verdad? De espera, de descanso. Su incapacidad lo llevó a esa realidad, porque esa actitud de estar sentado y ese descanso que él tenía lo ponía en la gente que pasaba, porque era un mendigo, ¿ya? Su discapacidad lo llevó a mendigar, entonces dependía de la misericordia de la gente, de las limosnas de la gente, para poder cubrir, ¿verdad?, sus necesidades, para ser abrigado, para alimentarse. No sé qué necesidades él tenía, pero él era un mendigo, ¿ya? Esa necesidad, ¿verdad?, en la que él estaba pasando, dice, sentado junto al camino, mendigando. Cuando una persona mendiga, tiene una posición de humillación. Y una persona que se humilla ha perdido también su dignidad, ¿verdad? Su amor propio estaba destruido. Por eso también en lo espiritual, él no estaba bien, era una persona que por su desgracia estaba quebrada. Estaba quizás, aunque resignado a su realidad, siendo años ciego tal vez desde nacimiento, no lo sé, pero era una persona resignada a esa realidad, con un corazón quebrado, ¿verdad? Con un amor propio roto, porque su discapacidad, su desgracia, su ceguera lo llevó a mendigar. Y sabemos, sabemos poniendo en el lugar de ellos, que mendigar no es fácil, ¿verdad? Es humillarse, es dejar tu dignidad, es depender de la gente, es depender de la buena voluntad de las personas. Y también, si seguimos leyendo, dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Verdad? Él escuchó, y había algo bueno en esto. Quizás era ciego, pero no era sordo. Y el tener, aunque sea alguna capacidad en algo, ¿verdad?, de alguna manera le permitió entender que a su alrededor algo estaba sucediendo, y aunque no veía, y aunque no entendía lo que era, por lo menos oía que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo, ¿ya? Y eso quizás trae esperanza a nuestra vida. Quizá hay cosas que no podemos ver más allá de nuestra humanidad, de nuestros ojos, pero hay algo que de repente en nuestra ceguera, en nuestra sordera, nos hace ruido. Y podemos oír, ¿verdad?, lo que a él le pasó. Dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Era el Mesías, Dios mismo, el Salvador, pasando por ese lugar. No era cualquier persona, era aquel que podía hacer algo en su incapacidad, algo por su desgracia, algo por su realidad de años. No era cualquier persona. Muchas veces cuando a nuestra vida han hablado de Dios, o nos habla de que hay alguien que es dueño de todo y de lo imposible, ¿verdad?, no prestamos atención a aquel que es nuestra única salvación para nuestras realidades, ¿ya? Entonces dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando supo al instante quien iba pasando por ahí no era cualquier persona, no era el presidente del país, no era el
Me imagino que por el ruido de la multitud, él gritaba a gran voz diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él dice esa palabra, vemos que es un hombre que reconoce quién era él, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios. Él reconoció que el que estaba pasando por ese lado, ¿verdad? Por esa ciudad, era el Hijo de Dios, el que podía ser sobre su vida. Y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y misericordia en el origen del latín está dividido en dos palabras, que es miser, que significa desdicha, desgracia, significa que una persona está quebrada, ¿verdad? Eso significa miser, ¿ya? Y cordi significa corazón. Cuando hablamos de misericordia, significa la desdicha, la desgracia, el quebranto de una persona, de su ser, de su corazón. Y cuando él gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, él estaba diciendo, porque esta palabra lleva al significado de una persona que se pone en el lugar de la necesidad de ella. Dice así: es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Eso es misericordia, referida a la desgracia y a la necesidad que la persona está pasando. Y cuando gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí, le dio referencia: Jesús, acuérdate, siente mi desgracia, mira mi desgracia, mira mi desdicha, mira lo que estoy pasando. Hijo de David, mírame, siente mi dolor. Cuando él gritó a voces diciendo: Hijo de David, le dijo: acuérdate de mi desgracia. Siente mi desgracia, mira mi dolor. Y aunque en el camino, porque dice en el 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque por su ceguera, ¿verdad?, no podía hacerse paso porque no veía, habían obstáculos, no solo era su ceguera, era la bulla, la multitud que no lo dejaba pasar, ¿verdad? Aún así, en su limitación, en sus obstáculos, cuando supo que era Dios mismo pasando por ahí, él no perdió la oportunidad de buscar su ayuda y de decir desde su profundo corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí, acuérdate de mi desdicha, acuérdate de mis problemas, acuérdate de mis incapacidades. A pesar de esos obstáculos, él siguió clamando para ver si lograba tener la atención de Dios. Y Jesús entonces, deteniéndose, él le puso atención. Dios sabía lo que estaba pasando y se detuvo. Dios muchas veces se detiene, ¿verdad? Cuando le clamamos y le buscamos a Él a pesar de nuestras discapacidades, nuestras incapacidades humanas. Él está pendiente y escucha nuestro clamor. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Primero se detuvo, ¿verdad? Porque le escuchó, le prestó atención, escuchó su clamor, su oración, y usó algunas personas, que no nombra quiénes fueron, qué discípulos, quienes aportaron en esa realidad. Dice
que mandó a traerle. ¿Cuántas veces Dios ha usado personas para atraerte a Dios? Para de alguna manera encaminarnos a Dios. Dios usa personas para que podamos también oír su voz. Porque cuando Él se detuvo, lo trajo a su presencia. Se detuvo, escuchó su oración, le mandó a buscar a su presencia. ¿Y por qué le mandó a buscar? Porque le tenía una respuesta. Cuando yo entro a la presencia de Dios y le busco, ¿verdad? Y me acerco a Él, Dios tiene una respuesta para nuestra vida. Y la respuesta de Jesús fue maravillosa. Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que haga? Y en esta mañana Dios nos pregunta también como a Él: ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué realidad quieres que yo te ayude? ¿Qué quieres que te haga? En los que Jesús le respondió. En su presencia, Jesús le respondió. Es importante escuchar la voz de Dios que nos está diciendo en esta mañana, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras incapacidades, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Y me encanta la respuesta que también aquel hombre ciego le da. Porque le dice, y él le dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Sabes por qué me gusta? Porque él pudo haber escogido quedarse así, porque a lo mejor daba lástima, la gente era la que le suplía sus necesidades, la que le cubría del frío, ¿verdad? Con abrigo, no sé. Pudo haberse quedado en esa realidad y haberle dicho a Dios, a Jesús, ¿sabes? Necesito dinero, necesito porque necesito que me des bienes, necesito que me suplas estas necesidades, porque por causa de mi ceguera yo estoy tan incapacitado que no puedo hacer nada para yo obtener todo lo que necesito. Necesito que te acuerdes que soy pobre y que necesito suplir esas necesidades. No fue la respuesta del ciego. No fue la respuesta de él, y eso me gustó. Su respuesta fue: Señor, que reciba la vista. Y es tan importante su respuesta, porque él sabía que él, recibiendo la vista, iba a ser sanado. No solo él físicamente, sino que iba a ser dignificado. Su amor propio iba a ser también sanado. Y eso es tan importante cuando Dios no solo no sana nuestra incapacidad física, sino también sana nuestra alma, nuestro corazón, que se han visto afectados por las desdichas, por las desgracias, por los problemas que pasamos, por las realidades que nos rodean. Él dijo, ¿verdad? Solo quiero recuperar mi vista, quiero ver, para ver lo que pasa a mi alrededor, para saber qué decisiones tengo que tomar, para ser capaz de trabajar y ganarme mi dinero. Quiero ver. Es tan importante la respuesta de este hombre porque reconoció su realidad, su necesidad de ser sanado física y espiritualmente. Necesitaba que su vida se dignificara. Necesitaba sentirse importante, necesitaba recuperar su amor propio, sentir que podía, ¿verdad?, sentirse capacitado para ser encaminado,
sentirse capacitado para tomar decisiones y no que las decisiones le nublen y no le dejen ver y se vaya por caminos equivocados. Su ceguera le llevó al camino de verdad del ser mendigo. La decisión que tomó por causa de ser ciego fue ser un mendigo. Ese fue el camino que le llevó a tomar su incapacidad de ver. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces de tomar buenas decisiones, de poder ver las cosas en las que estamos viviendo, las cosas que nos están afectando. Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos de tantas realidades, Dios quiere bendecir nuestra vida, porque Él siente nuestro dolor. Dice que Él se place, hay una palabra que dice que Él se place en hacernos misericordia. Él se place en sentir nuestra desgracia y actuar en ellas para ayudarnos. Él se place de acercarse a nosotros para socorrernos y ayudarnos como lo hizo con este hombre ciego. Dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Por qué su fe le salvó? Porque a pesar de su incapacidad de no ver, a pesar de su desgracia, él sabía que el único que podía ayudarle en su realidad era Dios. No había otro que podía hacer sobre su imposible. No había otro que podía salvarle de su realidad. Y Dios quiere actuar en cada una de nuestras realidades. Dios quiere moverse en cada una de nuestras necesidades. Dios quiere ayudarnos a ver las cosas como son en realidad. Dios quiere y se acuerda con misericordia de nuestras vidas. No sé si tienes alguna realidad, no sé la realidad que hay de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que nos pueda estar viendo o escuchando. Pero Dios dice, ¿verdad?, que el único que puede hacer sobre tus imposibles, sobre tus realidades, es Él. Si tú tomas esa actitud que tomó aquel hombre ciego, que también reconoció tal verdad, que no había otro que podía ayudarle, y por eso aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba pasando por ahí, que el Mesías, que el Salvador, el Hijo prometido de Dios estaba pasando por ese lugar, que no había otro que podía hacer sobre su vida. Él aprovechó esa oportunidad. Hoy es tu oportunidad, hoy es mi oportunidad para decirle a Dios, estas son nuestras necesidades, esta es mi realidad, este es mi dolor, que quizás por causas de otras personas, ¿verdad?, he sido afectada, o por causa de mis decisiones, o por causa de mi salud. Que tú puedas reconocer, así como aquel hombre ciego, y dar a voces ahí donde estés, Dios, ten misericordia de mí y ayúdame en mi incapacidad para ser capacitado en tus caminos. Vamos a orar por esta palabra que Dios habla a nuestra vida, amén. Padre Celestial, te damos gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por hablarnos a través de tu palabra que nos enseña que siempre tú estás dispuesto a acercarte a nuestra vida y de una y otra manera tú nos buscas día a día. Y en esta mañana, Padre, reconocemos que eres bueno, que eres fiel,
que grandes son tus misericordias y tu favor para con nosotros, aún sin merecerlo. Porque muchas veces nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nos ha incapacitado para ver tu grandeza sobre nosotros y seguir tus caminos. Y como errantes nos apartamos de ti. Mas en esta mañana, Padre, queremos alzar nuestra voz y rogarte en el nombre de Jesús que tú puedas actuar en todas nuestras realidades, en todas nuestras debilidades, en todas las cosas que nos incapacitan para avanzar en tus caminos, para rendir nuestra voluntad y decidir cada día el seguirte. Yo te ruego, Padre, que como hacía aquel hombre ciego, tú le sanaste, tú te acordaste de su miseria, de su desdicha, de su dolor, de su quebranto. Si hay algún hermano, amigo, que esté pasando necesidades, por enfermedades, que esté pasando, Padre, por problemas económicos, familiares, por problemas, Señor, tú puedas obrar en ellos. Tú conoces nuestra realidad, las necesidades de nuestro hogar. Tú conoces la realidad que tenemos delante de ti como hijos, como creación tuya. Y yo te ruego que en medio de esas realidades tú puedas hacerte manifiesto. Como has hecho visible tu poder sobre todo lo creado, como has hecho visible tu divinidad, puedas hacerte presente en cada realidad de cada hermano, de cada amigo, de cada radio oyente que hay detrás, aquellos amigos que están por Facebook. Tú conoces toda realidad y hoy te ruego en el nombre de Jesús que te reveles a través de esas realidades, por amor a tu nombre, para que tu fama se siga esparciendo sobre cada hogar, sobre cada familia, se siga esparciendo que no hay otro Dios como tú que tiene el poder para hacer todas las cosas, aquel Dios que se acuerda de nuestras desdichas, de nuestras desgracias, de nuestros quebrantos, de nuestros dolores. Ten misericordia de cada vida, de cada familia, de cada hogar. Ten misericordia aún de este país y de cada nación para obrar sobre ellos y puedan conocerte. Y aunque de oídas te han oído, que aunque de oídas han escuchado que existe un Dios, puedan ver aquel Dios que es real. Te suplico, alzamos la voz en esta mañana en favor de tantas vidas, de tanta gente que necesitan que sus ojos sean sanados para que puedan ver, Padre, los caminos que han tomado, torcidos, que han dañado sus vidas, que han dañado a aquellos que les rodean. Sana en esta mañana, cubre sus vidas, líbrales de toda obra satánica, líbrales de todo plan del adversario, líbrales de todo aquello que el enemigo planea para que sean destruidos y dañados, para que su fe sea quebrantada. Líbrales de todo aquello que no es tuyo. Tienes el poder. No hay otro Dios que tenga el poder como tú. No hay otro Dios fuera de ti. En esta mañana clamamos a ti, alzamos la voz porque queremos verte sobre Chile, porque queremos verte sobre los niños, los jóvenes, los ancianos, porque queremos verte mover en cada país. Hay gente clamando por su nación, hermanos clamando por su país, hermanos quebrantados por la realidad que ocurre en cada nación, como Ucrania, Señor, donde hay hermanos que su fe se ha visto a prueba. Vemos la desdicha de ellos en esa nación.
la desdicha y la desgracia que ocurre en cada país, cómo la violencia aumenta, cómo la gente sigue caminando ciego y tomando el camino de la violencia, del matar, de destruir. Necesitamos que te hagas presente sobre esas vidas para que puedan ver, para que puedan oír, para que puedan entender tu verdad. Que tú has venido para cambiarles, que tú has venido para salvarles, que tú has venido para capacitarles para toda buena obra, que tú eres el único que puede transformar sus vidas. Extiende tu mano y acuérdate, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos con un clamor, reconociendo que no hay Dios fuera de ti quien salve. ¿En quién más hallaremos salvación? ¿En quién más hallaremos salvación? ¿Quién más se puede acordar de nuestras miserias, de nuestras desdichas? Muchas veces por causa de nuestras malas decisiones. ¿Quién más se puede acordar de nosotros? Tú eres el Dios verdadero y a ti rendimos nuestra vida en esta mañana y a ti alzamos nuestra voz como aquel hombre ciego que decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nuestras vidas, de nuestra familia, ten misericordia de cada nación. Muchas gracias por oírnos, porque esa es nuestra fe. Como la voz de aquel hombre ciego fue oída, nuestra fe es que nuestra voz por ti también es oída. Y que a muchos en esta mañana les dices qué quieres que haga por ti, en qué quieres que te ayude. Gracias por tu poder. Gracias por pasar por nuestros hogares, por pasar por estos lugares. Pero no solo queremos que pases, sino que te quedes gobernando, direccionando, enseñándonos cada día. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo. Amén y amén.